Ya. Bueno, buenos días. Igual agradecer la invitación a poder participar un poco en el tema del Policlínico de Salud Mental Infanto Juvenil. Comentarles un poco, yo soy Mauricio Cortés, trabajo actualmente en la OPC Adulto. Estuve muchos años trabajando en salud mental en la parte de hospitalizado. Incluso antes de que llegara a Infanto Juvenil, yo ya estaba presente en la unidad, cuando estaba en oncología adulto en ese tiempo. Entonces ya pasé por la etapa de la reestructuración de Infanto Juvenil y del inicio o de la apertura del servicio. Y actualmente colaboro con la unidad del Policlínico, más que nada para el tema de poder controlar o poder seguir viendo a estos pacientes, porque el tema me gusta mucho. Entonces la idea es poder destinar algún tiempo cuando tenga libre eh, para poder ver a estos pacientes que siguen en control de forma ambulatoria. Bueno, en relación a la presentación, es de trastorno alimentario de la ingestión de alimentos, que es lo que actualmente se conoce con ese nombre, y que anteriormente lo reconocíamos como trastorno de la conducta alimentaria. Bueno, como les comentaba, ya el tema o la definición de trastorno de la conducta alimentaria se modificó a partir del año 2013 por la DSM-5, en donde se trató de abarcar una mayor cantidad de patología o de diagnóstico que pasó, y este nombre pasó a cambiar a trastornos alimentarios o de la ingestión de los alimentos, el cual se define literalmente como alteraciones persistentes de la conducta alimentaria o de la conducta orientada contra la del peso, que interfieren significativamente en la salud o el funcionamiento psicosocial. Dentro de la epidemiología, vemos que hay un aumento de los casos en el último tiempo, hay una mayor incidencia en casos de varones, en donde podemos observar que entre un 5 y un 10% de los casos corresponden a este sexo. Hay un diagnóstico o una presencia de esta patología en edades mucho más precoces y se incorporaron algunas otras grupos como las minorías sexuales em, o pacientes que son de diverso nivel socioeconómico, ya que anteriormente los trastornos de la conducta alimentaria se asociaban más que nada a un nivel socioeconómico alto. Entonces ahora podemos observar que hay de todo tipo de niveles socioeconómicos involucrados en el tema de los trastornos. En Chile la prevalencia hay dos estudios solamente, uno de ellos abarcó solamente patologías, o sobre todo, abarcó solamente la anorexia y la bulimia, y se realizó un estudio en adolescentes de 12 a 18 años y se incorporaron 4 provincias a nivel nacional, en donde arrojó solamente un 0,3% de presencia de trastorno de la conducta. Y el otro estudio es un tamizaje que se evalúa el riesgo más que nada de presentar algún tipo de trastorno, y se observó que entre un 7,4 a un 12% de los adolescentes podían presentar algún tipo de alteración. Acá, como les mencionaba, el DSM-4 cambió el DSM-5, la definición de trastorno de la conducta alimentaria, a trastornos alimentarios de la ingestión de los alimentos. Anteriormente solamente existían estos 3 grupos, como la anorexia, bulimia y los trastornos no especificados, y actualmente en el DSM-5 se amplió esta descripción o este diagnóstico de algunos trastornos, y se incorporaron otros que estaban como no especificados en el DSM-4, como el caso de pica, rumiación, trastorno por atracón, que es uno de los más comunes, igual que podemos observar dentro de los pacientes ambulatorios, en sus controles. Y acá, para darles más que nada un ejemplo, del DSM-4 al DSM-5, en los criterios de diagnóstico de anorexia, cambiaron algunas frases, pero más que nada lo que se eliminó en este caso fue la amenorrea, que se eliminó del DSM-4. Ahora ya no es un criterio de diagnóstico que presente amenorrea para poder hacer un diagnóstico. Esto es más que nada porque, como les decía, la anorexia se está viendo como diagnosticada en pacientes de edad más precoz, por lo tanto, obviamente aún no va a presentar su menarquia. Y obviamente, como la prevalencia del aumento de los casos de hombres, tampoco entraban dentro como esta clasificación de anorexia. Por eso se eliminó la menorrea. Acá el ejemplo de la anorexia, hay 2 tipos, que el restrictivo, que están los no purgativos, que son más que nada relacionados a la restricción alimentaria y la actividad física intensa, y el purgativo, que es donde presentan obviamente conductas habituales de purga, como vómitos, uso de laxante, diurético, o en algunos casos uso de enemas. Dentro de la etiología de los trastornos de la conducta, vamos a observar que son de causas multifactoriales, más que nada
antecedentes biológicos son como o genéticos en este caso, que es uno de los más preponderantes en este caso, que es la tasa de herencia que se traspasa generalmente de algún padre a su hijo, obviamente, pero de mayor prevalencia de personas de sexo femenino, que la tasa de herencia es de un 50 a un 83%. Los socioculturales, que es uno como de los factores desencadenantes, que más que nada por modelos factores familiares sobreprotectores, rígidos, exigentes, que en la familia hayan habido antecedentes de trastorno de la conducta, hay hábitos alimentarios poco regulares durante la infancia, y hay algunas profesiones, como por ejemplo el modelaje, eh, la, el ballet, o algunas actividades más que nada de actividad física, que pueden exigir que el peso o la sobrevaloración de la imagen sea como una de las condiciones o requisitos para poder continuar en esas profesiones. Dentro de los factores psicológicos, trastornos afectivos, de personalidad, rigidez, retraimiento social o baja autoestima, y los que son potencialmente estresantes, como algunos casos de abusos sexuales o físicos de la infancia, críticas respecto al físico que voy a mencionar un poco más adelante, hábitos alimentarios poco regulares durante la infancia, que son generalmente pacientes de edad adolescente o de la infancia que se encuentran solos. Por ejemplo, los padres tienen que trabajar durante todo el día y ellos están solos y generalmente pasan el día sin comer. No es que no tengan comida, sino que sus hábitos alimentarios no tienen relación a tener un horario o hábitos alimentarios saludables. Dentro de los factores pronósticos, dentro del diagnóstico más temprano a su edad de inicio y la breve duración de los síntomas, tiene un mejor pronóstico en relación a los pacientes que tienen una gran pérdida de peso, que tienen dietas mucho más restrictivas o presentan conductas purgativas. Mal pronóstico en familias disfuncionales, donde el apoyo familiar para el tratamiento de estos pacientes es fundamental, que tengan rasgos de personalidad obsesivo-compulsivo, y lo ideal es que la primera estadía hospitalaria sea prolongada, bueno, no tan prolongada, pero la idea es que sea lo más hospitalario posible, más que nada para poder estabilizar al paciente y poder controlarlo a nivel médico y más que nada parte psiquiátrica. Dentro de las manifestaciones clínicas, generalmente los pacientes que llegan al policlínico, que me ha tocado observar cuando hago el ingreso, es que consultan porque el paciente tiene baja de peso o porque descubren que el hijo tiene algunos tipos de conductas purgativas. Por ejemplo, cuando consumen algún tipo de alimento y luego presentan náusea o refieren que tienen distensión abdominal, incluso llegan hasta vomitar. Entonces acuden al médico sin pensar que son patologías psiquiátricas, pero que eh, igual van a interferir en la parte de la calidad de vida. ¿Ya? Dentro de las condiciones va a haber una sobrevaloración del peso, miedo intenso a engordar, que es como lo más frecuente, distorsión de la imagen corporal y algunas restricciones alimentarias, que puede ser de tipo, o sea, que hay alimentación de tipo restrictivo, o en muchos casos que podemos observar que hay episodios de trastornos por atracón. Dentro de los síntomas de las conductas restrictivas, hay una restricción o selección de ciertos tipos de alimentos. Más que nada, dejan de consumir azúcares simples, por ejemplo, grasa, algún tipo de lípido, o alimentos que estaban comúnmente acostumbrados a consumir. Los horarios son muy establecidos, son muy rígidos en este caso. La idea es no pasar más de la hora de alimentación que ellos tienen establecidos como regla. Pueden presentar ayunos prolongados que pueden durar más de 8 horas, dietas estrictas, ausencia en horarios de alimentación. En relación al ejercicio excesivo, intenso y compulsivo, significa que todos los días a la misma hora realizan, no sé, entre 1 o 2 horas de ejercicio de cardiovascular o ejercicios intensos. Ingesta excesiva o limitada de líquido. En el caso de este ítem, se pueden observar que la ingesta excesiva puede sobrepasar los 2 litros de agua al día, o la limitada, que generalmente es menor a medio litro de consumo de líquido en el día. Esto es más que nada para evitar que haya una variación del peso, ya que una de las características, si tienen peso en la casa, es evaluarse constantemente, sobre todo diariamente y varias veces al día. Y la presencia de conductas purgativas como vómitos, escupir la alimentación, el uso de laxantes, o lo más común, que es estar consumiendo algún tipo de alimento y levantarse de la mesa y dirigirse al baño, obviamente, y realizar algún tipo de conducta purgativa. Dentro de los atracones,
que lo que se observa es más que nada una ingesta excesiva de alimentos, que es una gran cantidad de alimentos que se consume en un periodo o en un breve periodo de tiempo, y luego de esto el paciente siente vergüenza, culpa o asco, y muchas veces puede llegar a algún tipo de conducta purgativa o restrictiva como para poder saciar esa, o sea, para poder disminuir esa culpabilidad. En relación a la imagen corporal, se pesan frecuentemente, se van dando cuenta según el calce de la ropa si es que van aumentando o disminuyendo de peso. Constantemente se observan al espejo y se comparan generalmente con otras personas en relación a su contextura para ver si se han bajado o no de peso. Y en relación a la psicopatología, distorsión de la imagen corporal, hay un miedo intenso a engordar y generalmente tiene una baja autoestima por una insatisfacción corporal. Dentro de los síntomas psicológicos hay aislamiento, alteración del estado de ánimo, irritabilidad, y de las conductas alimentarias, por ejemplo, cuando se sientan a comer o esconden la comida, o por ejemplo si pasan tiempo en la casa solo y el papá o la mamá le dejan la comida preparada en el día, ellos la botan o la esconden y después dicen que sí consumieron la alimentación. Hay una gran selección de alimentos, muchas veces a estos pacientes les gusta cocinar mucho y al final todo lo que prepararon no lo consumen, ¿ya? Pueden mencionar que durante la preparación ellos fueron comiendo algo, ya no tienen hambre, entonces al final ellos distraen al resto del grupo social o grupo familiar cocinando, pero finalmente sin comer. Y lo que he visto igual en el poli, que es un control total de las calorías, que tienen una meta mínima de calorías, o sea, mínima para uno, pero máxima para ellos, que es un control muy estricto de las calorías y que no pueden sobrepasarse de, esa, de esa meta que ellos tienen. Y generalmente es entre 500 y 1000 calorías, que es lo que consumen ellos, y tienen un control muy estricto de lo que van consumiendo durante el día, y se saben el manejo y el aporte calórico de una gran cantidad de alimentos, porque por más que nada por el acceso que tienen actualmente a Internet. Bueno, dentro del impacto en la salud, hay una morbilidad médica y psiquiátrica, lo que va a comprometer la calidad de vida del paciente, y que en muchos casos, cuando ya es más grave, puede llegar a la mortalidad. Dentro de las alteraciones, solamente las voy a nombrar: sistema cardiovascular, hay alteración a nivel respiratorio, el metabolismo, el sistema inmunológico, nervioso y gastrointestinal. Podemos observar que hay algunas alteraciones metabólicas e hidroelectrolíticas que podemos identificar en el caso de estos pacientes, como alteraciones en el hemograma, de pruebas tiroideas, pruebas hepáticas, albúmina, que en muchos casos está normal, la alteración de los electrolitos plasmáticos y el estado ácido-base. Acá hay algunas alteraciones más específicas en relación a las conductas purgativas o restrictivas que tienen los pacientes. Por ejemplo, en el caso de los vómitos, podemos observar, o pueden observar en este caso el médico, que puede presentar una esofagitis o reflujo gastroesofágico, que igual me ha tocado pacientes en el policlínico que consumen alimentos y tienen en la mañana y en la noche durante el día tienen mucho reflujo, esofagitis, y de hecho asocian esto a una no alimentación. Entonces, a causa de este malestar o distensión o ardor que presentan, ellos tratan de no consumir alimentos porque dicen que aumenta el síntoma. Ya en el caso del uso de laxante, podemos observar que hay una hiperuricemia o hipocalcemia, y más que nada conductas restrictivas como la restricción calórica, podemos observar que hay una hipoglicemia, hipocalemia, en muchos casos hay un aumento del colesterol, alteraciones a nivel hepático, retardo del crecimiento, sobre todo en pacientes de edad precoces, y arritmia. Dentro de las comorbilidades psiquiátricas, síntomas depresivos, trastornos ansiosos, obsesivos compulsivos, trastornos de personalidad o conductas autoagresivas, o incluso el abuso de algunas sustancias como drogas o medicamentos que utilizan para poder controlar o disminuir el peso, que al final se relaciona a una conducta mucho más habitual. Estos son los criterios de hospitalización, que cuando se observa que hay un paciente que está más crónico durante los controles, y, y vemos que no hay una evolución durante la asistencia al poli, entonces si ya presenta algunos síntomas o signos, en este caso, que requieren hospitalización, estos son los criterios que se utilizan para poder hospitalizar al paciente en la unidad de infanto juvenil. Dentro del tratamiento específico nutricional, lo importante es la rehabilitación nutricional y la restauración del peso corporal.
Más que nada dentro de las actividades nutricionales que se observan es corregir la deficiencia nutricional que el paciente pueda presentar a través de suplementación o lograr una alimentación lo más habitual o saludable posible. eh, Tratar de restaurar el peso saludable eh, que el paciente requiere y normalizar los patrones alimentarios. ¿Ya? Lo importante de esto es proporcionar una educación respecto a la alimentación saludable. Esto sí, cuando lo he hecho ha sido de a poco. Tampoco puedo esperar o podemos esperar como equipo que el paciente vaya a realizar o a lograr una normalización de sus patrones de un momento a otro. Esto es muy largo. Hay tratamientos que duran mucho tiempo, pero sí se ha logrado. Hay pacientes adultos, por ejemplo, que han estado, o sea, que estuvieron mucho tiempo hospitalizados en la unidad de salud mental de adultos, pero que finalmente salen adelante más que nada por un tratamiento que debe ser, como lo voy a mencionar más adelante, ojalá lo más integral posible. Tratar de lograr alguna meta de peso acordada. Esto es lo importante, no exigirles al paciente que tiene que llegar a esta meta. La idea es poder consensuar un peso entre el paciente y el profesional, eh, aunque sea mínimo, pero la idea es poder crearles a ellos que requieren subir o requieren estar un poco más saludables sin insistir mucho en que deben lograr un peso mucho más alto que de lo que ellos logran, porque al final se van a estresar o van a crear un cuadro ansioso mucho peor y un rechazo al tratamiento, a la continuidad del tratamiento, porque ellos no quieren llegar a ese peso que uno le está diciendo, pero sí podemos lograr algunos acuerdos que yo lo he hecho con algunos pacientes, que tienen que ver con el peso y con algunos acuerdos que se ha tomado en cuanto a la incorporación de algunos alimentos. Ya, por ejemplo, como anécdota o como para contarles un poco, la idea es poder consensuar con ellos y poder lograr una meta. Por ejemplo, nosotros acordábamos, no sé, no comían nada durante el día o comían, no sé, 2 galletas y un té, y poder consensuar con ellos, como les decía, y poder lograr que ellos dentro, no sé, de un plazo de 1 o 2 semanas puedan incorporar un alimento nuevo. Luego de eso, cuando ya aceptan la incorporación de este alimento, damos otras 2 semanas para poder incorporar otro, y ya finalmente ya se van acostumbrando o se van adecuando un poco más a la alimentación habitual que tienen en la casa. Ya, por eso ahí lo mencioné como lograr acuerdos en conjunto y no exigirles al paciente que tiene que comer todo esto y tiene que ser así porque no, el rechazo que va a tener al final no va a regresar a los controles. Lo importante de esto igual es proporcionar consejería y terapia familiar, que es uno de los factores o pilares fundamentales para el tratamiento de los trastornos. Lo que sí hay que tener en consideración que de los pacientes que tienen una dieta restrictiva o tienen conductas que llevan mucho tiempo sin alimentarse correctamente, al momento de iniciar una alimentación mucho más habitual, puede que presenten algunos síntomas como distensión abdominal, un retraso del vaciamiento gástrico o en algunos casos síntomas de estreñimiento, que es lo más común. Ya lo más común que se ve es que el paciente esté constipado y que requiere algún tipo de ayuda para poder ir al baño, que generalmente se les deja lactulosa a estos pacientes, o algún tipo de probiótico en el caso de los que igual les puedo indicar para como mejorar un poco el tránsito intestinal. El tratamiento corresponde a un tratamiento multidisciplinario, como les decía. Lo ideal es poder alcanzar una meta saludable, poder lograr y adquirir la suplementación o a que consuman las vitaminas y minerales que requieren, monitoreo constante a algunos electrolitos con que que voy a conversar más adelante, y en algunos casos restringir la actividad física, ya que igual lo he visto en el caso de la doctora, que suspende las clases de educación física en el colegio o las actividades extraprogramáticas que el paciente haya tenido. Entonces la idea es poder restringir lo más posible el gasto energético. El tratamiento médico más que nada es relacionado a las comorbilidades psiquiátricas, trastornos de ansiedad, depresión mayor y obsesivos compulsivos, la suplementación con algunas vitaminas y minerales, y la fibra dietaria, que es importante que consuman, pero si no logran consumir la cantidad que se espera, es poder suplementarla a través como les decía, algún tipo de prebiótico o probiótico para poder mejorar la motilidad. En el caso de la psicoterapia, manejar o trabajar en el aislamiento social, en el manejo de la autoestima y la autonomía, ya que muchas veces estos pacientes están relacionados como era uno de los factores o sea, como una de las causas multifactorial, uno de estos era la sobreprotección. Entonces, lo ideal es que el paciente pueda tener una autonomía mucho mayor en la casa, obviamente de acuerdo a la edad que tenga, ¿ya?
Y lo importante que yo recalqué acá abajo, es que el tema de la psicoterapia, lo importante es poder trabajar junto con los familiares, o con los cuidadores en este caso. Generalmente los familiares o cuidadores que tienen a cargo pacientes con un trastorno de la conducta tienen un aumento del estrés, en algunos casos pueden desencadenar un tipo de depresión, ansiedad, o incluso hay un aumento de tensión y conflicto dentro del hogar, ya que se preocupan tanto de los hijos, están como tan ansiosos de que el tratamiento tenga efecto, que muchas veces pelean o se crean conflictos dentro del hogar, más que nada para el tema de la alimentación, y que tienen que consumir harto, ojalá lo mismo que el resto de la familia o incluso más, ya que como están bajo peso requieren consumir la alimentación, ojalá lo más alto posible. Dentro de las recomendaciones generales, como, bueno, voy a hacer un hincapié más que nada al tema de los pacientes con obesidad que puedan llegar a la consulta o al poli. Generalmente la obesidad o los pacientes con sobrepeso están mucho más propensos a sufrir trastorno de la conducta en edades precoces. Lo ideal es poder identificar a estos pacientes, más que nada a través de una buena anamnesis o de consultar solamente si está haciendo algún tipo de dieta en la casa, que son muchas veces restrictivas, que esto va más que nada desencadenado por temas de bullying en el colegio o incluso dentro del mismo hogar. Por eso les decía que la terapia familiar es importante, porque uno de los desencadenantes es el bullying, ¿ya? Entonces el bullying en los pacientes obesos va a llevar mucho más rápido, mucho más común que puedan presentar en un tiempo mucho más breve algún tipo de trastorno de la conducta asociado a esto, más que nada por la insatisfacción que ellos tienen por su imagen corporal, la preocupación por el peso, y obviamente son conductas no saludables, que muchas veces llevan al uso de medicamentos, que no sé si les ha tocado por ejemplo, los pacientes que llegan al policlínico con sobrepeso, lo primero que consultan o piden es si está la posibilidad de entregarle algún tipo de medicamentos para poder hacerlos bajar de peso, porque quieren bajar lo más rápido posible, y esto finalmente no es saludable para ellos, porque lo ideal es poder hacer un cambio de hábito a nivel familiar, y es cambiar la alimentación que tienen en la casa a una alimentación más saludable para poder evitar estas conductas de riesgo. Lo importante aquí es la psicoterapia, como les decía, lo importante es manejar el tema de la insatisfacción y la preocupación por el peso, y la consulta nutricional. Ya lo importante de los pacientes con obesidad, que ustedes identifiquen que tengan algún tipo de conducta restrictiva, o que estén muy preocupados por su imagen, o que estén sufriendo mucho por el tema de bullying o de la autoestima, es poder derivarlos a nutricionistas. Si son solamente temas de obesidad, puede ser igual derivados al consultorio para el manejo de obesidad, o en el caso ya que ustedes crean que realmente tienen tienen mucha presencia de conducta restrictiva, puede ser acá en el hospital, pero lo ideal es poder evitar que estos pacientes evolucionen a algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria. En el caso nutricionista, más que nada para evaluar el tema de los hábitos alimentarios en la casa, y poder realizar de a poco algún tipo de modificación de esta alimentación. Lo ideal es que no compren cosas que no estén a su acceso, porque generalmente la idea es no, o sea, los pacientes que llegan no tienen mucho acceso a alimentos más caros, alimentos light o alimentos que son más elaborados para estos pacientes, pero lo importante es que dentro de su misma alimentación pueden manejar el tema de las porciones, las cantidades y de algunos alimentos que quizás se puedan modificar dentro del ámbito familiar. Si les llega un paciente con obesidad y que la idea de ellos es poder disminuir lo más pronto posible de peso, lo ideal es desalentar las dietas restrictivas y las conductas no saludables. La idea es promover igual una imagen corporal positiva, evitar las burlas en el entorno familiar, porque igual me ha pasado que llegan pacientes con sus familiares y dentro de la misma consulta se molestan entre ellos, porque la mamá molesta al hijo que está gordo, que come todo el día en la casa, que no hace caso, que para qué viene a control si al final en la casa se come todo. Entonces igual me ha pasado con una paciente que ocurre eso en la casa. ¿Ya? Identificar las conductas para el control de peso, y lo importante es involucrar a la familia en el tratamiento. En el caso ya de trastorno de la conducta alimentaria, identificar conductas restrictivas y purgativas en los controles, ver si presenta algún tipo de náusea post ingesta, si realiza actividad física, si sus hábitos alimentarios son establecidos en la casa, por ejemplo, si tiene horarios de alimentación, si no se salta las comidas, si ella se alimenta con el resto del grupo familiar. Son cosas súper como simples de consultar,
para poder identificar si tiene algún tipo de factor o de riesgo de presentar algún tipo de trastorno. Evaluar la ingesta de líquido, preguntarles cuánta agua consume el día, si toman mucho café en el día, si consumen chicles sin azúcar igual, que esto es más que nada para disminuir el tema de la ansiedad y evitar, o sea, dejar de consumir algún tipo de alimento consumiendo chicles sin azúcar. Se utiliza algún tipo de suplemento nutricional en la casa, si es que la mamá, por ejemplo, le ha comprado algún tipo de pastillas o medicamentos para, aunque sean naturales, pero que son para disminuir de peso, que tengan un retraso del crecimiento en caso de adolescentes o escolares, alteraciones menstruales y fluctuaciones de peso entre los controles. Quise poner este cuadro igual de las alteraciones bioquímicas que se pueden observar. Es un cuadro que está adaptado está en una publicación de la revista de la Clínica Las Condes, en donde podemos observar que hay algunos exámenes bioquímicos que se pueden solicitar y que están disponibles acá en el hospital, que son para identificar si hay algún tipo de trastorno, algún tipo de alteración a nivel alimentario. Por ejemplo, el hemograma, si hay anemia, leucopenia o trombocitopenia, puede ser unos factores de presentar algún tipo de conducta, o sea, trastorno de la conducta. Si hay hipoglicemia, causa de desnutrición, lo mismo que el fósforo, si hay un aumento de la bilirrubina, disfunción hepática, los electrolitos plasmáticos, si hay baja de sodio, potasio y de cloro, puede ser a causa del uso de laxantes o diuréticos. El magnesio igual se toma si es que está bajo es una causa de desnutrición, y las pruebas tiroides que generalmente están todas disminuidas, que es un síndrome del eurotiroidio enfermo, que igual es una de las características que tienen estos pacientes. Entonces son exámenes que se pueden pedir acá, que son como de rutina y que muchas veces nos pueden llevar a identificar algún tipo de trastorno a través de esto, porque obviamente los pacientes cuando ingresan quizás por primera vez a las consultas al poli, no entregan toda la información, o muchas veces como manejan mucha información relacionada a cómo ocultar estos síntomas o para ocultar esta enfermedad del resto. Entonces manejan mucha información a través de internet en cómo engañar al resto de las personas. Entonces muchas veces van a decir cosas súper que lo hacen todo correctamente, que consumen la alimentación habitual, se comentó, y a través de estos exámenes nosotros podemos identificar que no están así, ¿ya? Cuando ingresan los pacientes por primera vez al poli, igual yo trato de hacerle primero la anamnesia al paciente por separado y después al familiar, y le hago las mismas preguntas y comparo si realmente tienen concordancia en relación a lo que dijo el paciente durante su entrevista. En relación al manejo de los trastornos de la conducta, lo importante, como les había dicho, o les he dicho toda la presentación, es el enfoque multidisciplinario, con una atención integral. Lo ideal es que los niveles de atención sean lo más articulados posible. Esto significa que ojalá los pacientes que están hospitalizados o que ingresan por hospitalización en pediatría se articulen con la unidad de infanto-juvenil de salud mental, y que esta posterior se articule con la unidad del policlínico, porque generalmente estos pacientes que ingresan un poco más complicados ingresan primero puede ser a UPC, después a pediatría, después infanto-juvenil, y después siguen en controles ambulatorios en el policlínico. Entonces lo ideal es que sea lo más articulado posible y sea ojalá los mismos profesionales o profesionales que tengan manejo o les guste este tema, como más, que tengan un poco más de expertise para poder manejar a estos pacientes durante todo su tratamiento. Lo importante igual es la inclusión de padres o cuidadores y la terapia familiar, que es uno de los pilares fundamentales, como les decía, para el tratamiento o para que el paciente pueda salir adelante de esta enfermedad. Que muchas veces ellos no se dan cuenta o no tienen asimilado de que es una enfermedad, sino que es algo normal y que el resto está totalmente equivocado, y eso crea conflicto dentro de la misma familia en relación a la alimentación y a las relaciones familiares que tengan en la casa. El manejo del ATC, de los trastornos al momento de la hospitalización o al alta, lo ideal es evitar cualquier tipo de restricción calórica. Dentro de una de las causas que yo había nombrado es que los pacientes eliminan muchos alimentos o muchas cosas que aportan calorías y que hacen obviamente disminuir de peso. Entonces lo importante es no restringir ningún tipo de alimento a estos pacientes. Ya, por ejemplo, no entregarle pautas que sean hipocalóricas o que sean sin azúcar o que sean bajas en grasa. Lo ideal es que sea una alimentación lo más saludable posible, ¿ya? La realimentación de acuerdo a los requerimientos. Esto significa que ya no se utiliza
la prevención del síndrome de realimentación. O sea, lo ideal sí se debe tener un manejo en relación al síndrome de realimentación, pero más que nada no se requiere iniciar con un aporte bajo de calorías como se hacía anteriormente, sino que se puede iniciar con su aporte lo más cercano a lo que requiere el paciente, lo más rápido posible. Obviamente tiene que haber un control seriado de laboratorio, un aporte de micronutrientes y uso de suplementos nutricionales en caso de que no se puedan alcanzar los requerimientos, pero ya no se debe restringir las calorías, sino que entregarles el aporte, ojalá el 100% de los requerimientos que el paciente requiere, obviamente según la tolerancia y la aceptación del paciente, e ir controlando por lo menos diariamente los exámenes que te van relacionados al síndrome de realimentación, ya que el paciente tiene un riesgo de presentar el síndrome con un aporte bajo o con un aporte alto de calorías. ¿Ya? Entonces, lo importante es realizar, como les decía, el seguimiento diario, de 3 a 5 días, y puede llegar hasta 7 días en pacientes un poco más complicados, pero es más que nada controlar en la parte de hospitalización el fósforo, magnesio, el potasio y el calcio, para ver el tema de las fluctuaciones dentro de los niveles bioquímicos. El registro y la supervisión de la ingesta, que es súper importante. El registro más que nada para llevar la contabilización del aporte nutricional, y la supervisión de la ingesta, que dentro de las indicaciones que hay que dejar es que ojalá se supervise al paciente y no se deje ir al baño, o se supervise por lo menos unos 30 minutos post ingesta de la alimentación, ya que muchas veces esconden la comida en la cama, o en el baño, en el basurero, en la ropa. Entonces la idea es que esté supervisado lo mayor tiempo posible hasta que se consuma toda la alimentación. Y el control de peso ciego, que puede ser entre 1 a 2 veces por semana. Lo ideal es que el paciente no reconozca o no identifique su peso o su evolución dentro de la hospitalización. Ojalá en la casa, cuando se vaya de alta, tampoco tenga pesa, porque lo primero que va a hacer es seguir su peso en la casa y pesarse todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Ya? Pero acá durante la hospitalización lo ideal es poder seguir el peso entre 1 a 2 veces por semana, ojalá a la misma hora y en las mismas condiciones. ¿Ya? Ojalá en ayuna, que no haya consumido ningún alimento y la menor cantidad de ropa posible, y ojalá en la misma pesa y en la misma parte física, evaluarlo. Al ingreso, el control en caso de manejo de los trastornos hospitalizados, al ingreso se controla como todo paciente signos vitales, electrocardiograma y un monitor cardiorrespiratorio en pacientes más complicados, el control seriado, como les decía, de potasio, fósforo, magnesio y calcio, y evaluar algunos déficits específicos de niveles de vitaminas y minerales, por ejemplo, los niveles de vitamina D y de hierro en este caso, que son como la anemia, uno de los principales o unas características más habituales de estos pacientes. Y para finalizar, más que nada, comentarle que hay un screening que se utiliza o está validado o se validó en un país de Latinoamérica, que es un screening para poder identificar algún tipo de factor de riesgo de pacientes con trastorno de la conducta, que es muy breve, tiene 5, quizá alguien lo conoce, que es el test de SCOFF, que, es un test norteamericano, pero que se tradujo a nivel latinoamericano. Quizás las preguntas no están muy bien redactadas, pero son 5 preguntas que uno le puede hacer al paciente en los controles cuando sospeche que puede tener algún tipo de factor de riesgo de la conducta, de trastorno de la conducta. Por ejemplo, la pregunta 1, ¿usted se provoca el vómito porque se siente muy llena? Pero puede ser, no se siente náusea luego de consumir su alimentación, cosas así, pero la idea es son preguntas muy breves: si ha perdido peso durante el último periodo, si cree que está gorda, a pesar de que el resto le diga que está delgada, o usted diría que la comida domina su vida. Entonces el paciente tiene, el test da positivo cuando 2 o más de estas respuestas da como sí o da positivo. Entonces ya podemos observar que el paciente puede tener algún tipo de factor de riesgo de trastorno de la conducta. Tiene un nivel de sensibilidad de un 89, perdón, de un 81,9% y una especificidad de un 78,7%. Entonces, no alcanza los niveles de sensibilidad esperados, pero sí es alto. Entonces, podemos hacer estas preguntas, como les decía, durante durante las consultas. Por ejemplo, paciente que llegue con obesidad o sobrepeso y que una de su idea o su consulta más recurrente es, por ejemplo, lo que me ha pasado es que si les dan remedio para bajar de peso, si la dieta, cuánto se va a demorar en bajar de peso, si tienen acceso a alguna cirugía en el hospital para poder operarse y bajar de peso.
Entonces quizás se le puede aplicar este test para poder identificar si realmente tiene algún tipo de factor de riesgo más adelante relacionado a los trastornos de la conducta alimentaria. Eso, no sé si alguien tiene alguna consulta. Bueno, muchas gracias Mauricio por la completa y excelente presentación. Agradecerte además la histórica buena voluntad y la colaboración con los pacientes del Policlínico de Psiquiatría Infanto-Juvenil. La verdad es que se valora mucho como, ¿cómo decirlo, no? Este trabajo desinteresado que tú has estado llevando todos estos años, y nos encanta eso, y nos encanta como además abrir este espacio de diálogo. Quizás yo quisiera como plantearte a ti, a la doctora González y a todas las colegas nutricionistas, cómo es el manejo que se está haciendo durante la hospitalización y al alta, porque ahí tenemos como algunas dudas, por lo menos los psiquiatras infantiles, a propósito de algunas retroalimentaciones que nos han hecho desde otros centros, de Santiago, en fin, un poco de las indicaciones que les dejamos. Parto yo, Mauricio, no sé, si quieres que... Sí, parto nomás. A ver, partiendo por la parte hospitalizada, la verdad es que la gran mayoría de las pacientes graves que ingresan, o sea, que requieren hospitalización y que por lo tanto tienen una mayor gravedad, ya sea por el tema nutricional principalmente, porque ha sido una baja de peso muy aguda, o porque tienen alteraciones ya a nivel de los signos vitales, que son indicación de hospitalización, o porque desde la esfera psiquiátrica también van a requerir hospitalización, y en un inicio hacemos el aporte nutricional, o sea, la parte nutricional la hacemos aquí hospitalizado. La verdad es que en los últimos años, solo para comentarles, ha ido cambiando un poquito el enfoque. Inicialmente partíamos bastante temerosos y con restricción calórica, ya no, las indicaciones eran empezar bastante bajo, con un aporte de 1000 calorías, no más que eso, y subiendo muy progresivamente, o sea, muy lentamente, y monitorizando siempre el riesgo del síndrome de realimentación. Obviamente la evaluación inicial, tratando de cuantificar la ingesta previo al ingreso, es súper importante, porque obviamente una paciente o un paciente que tiene una ingesta muy restrictiva, 500 o menos calorías, obviamente tiene mayor riesgo de hacer síndrome de realimentación versus otro que a lo mejor es más crónico o tiene una mayor ingesta. Eso con los años ha ido cambiando, y ya los últimos estudios demuestran que no hay tanto riesgo de síndrome de realimentación si uno parte, por ejemplo, con 1500 calorías. Pero todo eso, insisto, va a depender de la anamnesis inicial que uno haga de esas pacientes y de esos pacientes respecto a cómo están en la ingesta en la casa. Y ahí también hacemos un trabajo importante con la nutricionista del piso, que yo diría que al menos las nutricionistas con las que trabajamos aquí en pediatría, ya hemos logrado como armar el equipo y hablar todas el mismo idioma, porque obviamente hay cosas que no podemos llegar e instalar en esas pacientes, ¿ya? Porque aún cuando obviamente, y Mauricio lo expresó súper bien ahí, es como el objetivo inicial nutricional es retornar a hábitos lo más saludables posible y lo más normales posibles. Hay pacientes que llegan muy rígidas, por ejemplo, en pacientes que no comen pan, no comen ni un tipo de pan, no comen galletas, yo no puedo llegar a instalarle una yuya aquí en el hospital, porque obviamente lo más probable es que o salga corriendo o tenga mayor rigidez aún. Por lo tanto, en un contexto de meta calórica, uno va un poco adaptando dentro de ciertos rasgos. Por ejemplo, uno dice, ok, tienes que ingerir algo de hidratos de carbono en la mañana. Y con las pacientes, cuando son más rígidos, uno puede lograr transar y decir, vamos a transar entre avena o galletas, y que no siempre tenemos toda la alternativa en el hospital además.
Eso depende un poco Sí. de la época y de cómo estén las arcas hospitalarias. Pero ahí uno tiene que, es una cosa muy, muy individual, eso es súper importante. Yo creo que como toda nutrición, porque todas las evaluaciones nutricionales y todas las indicaciones tienen que ser individualizadas, porque no todos los pacientes son iguales. Bueno, eso desde la esfera hospitalizada, iniciamos entonces, y los mensajes son siempre los mismos. Que la indicación es alimentación saludable, no hablamos de un peso objetivo, hablamos de pesos saludables, de alimentación sana, de retornar a una relación saludable con la comida, de volver a alimentarnos saludablemente para que esté sano, ¿ya? Y poner, ojalá, no el énfasis solo en lo que come, sino que en otras cosas. Y después, bueno, eso mientras están hospitalizadas aquí en nutrición. Después, aquí lo que más nos cuesta en general es la supervisión, y que eso mejora bastante cuando están hospitalizados en psiquiatría, porque ya hay una alimentación que es acompañada del resto de los pacientes, y yo creo que eso también ayuda mucho y avanzan bastante. Eso mientras están hospitalizados. Vamos subiendo progresivamente en la medida que vamos viendo cómo es el incremento ponderal. Uno en general, en las primeras etapas, espera un incremento entre 500 gramos a 1 kilo semanal, no más que eso. Y ahí también vamos jugando, por decirlo así, con el aporte de suplementos. Inicialmente, esto puede haber distintas tendencias y digamos, depende de donde uno lo lea, pero en general, nosotros intentamos que llegue a los aportes calóricos que nos hemos propuesto sin aportes tipo suplementos, tipo Ensure o Pediasure, ¿ya? O fórmulas poliméricas, como queramos llamarle. Pero a veces es necesario, porque son muy rígidas, y ahí también uno tiene que ir viendo con cada paciente. Cuando vamos subiendo las calorías, uno empieza a darse cuenta si la paciente es capaz de tolerar aumentos de porciones o no va a ser capaz de tolerar eso, y a veces tenemos que poner un suplemento para ir subiendo las calorías. Y después al alta, que es una de las cosas que se refería a la Sandra un poco, yo creo que lo importante es que en estos pacientes uno en general no puede adaptar las pautas poblacionales que hay o de recomendaciones generales a la población a estos pacientes, ¿ya? Porque hay que tratar de trabajar en lo que se ha hecho hospitalizado con ellos respecto a tiempos de alimentación y respecto a porciones. El horario obviamente puede cambiar en la casa, pero hay que tratar de ir durante la hospitalización sensibilizando a esos pacientes y después a la familia de que hay que replicar los tiempos de alimentación que tenían en el hospital en la casa, porque eso es de alguna forma replicar una alimentación adecuada, saludable para un adolescente. Entonces aquí las pautas así como que uno puede sacar a nivel para población general o que te hablen de grupos de alimentos, uno trata de evitarlos, trata de diferenciar mucho en estas indicaciones con estos pacientes de, por ejemplo, hablar de los hidratos de carbono. O sea, aquí como que uno tiene que tratar de volver a una alimentación saludable y completa, balanceada, por lo tanto hay que comer de todos los grupos de alimentos y tratar de evitar pautas que hablen de caloría, de, no sé, pues de alimentos que estén catalogados de tal o cual manera, o light, sino que en una primera etapa, sobre todo cuando recién están saliendo de la hospitalización, hablar muy genéricamente y muy individualizada la pauta con lo que sabemos que va a ser capaz de comer y alimentarse también en la casa, ¿ya? No sé si eso aclara un poco, Sandra, las dudas que ustedes tenían o qué más tienen de dudas respecto a la indicación. Yo creo que el mensaje más importante es que esto tiene que ser súper individualizado y que cada paciente responde absolutamente distinto a lo que uno va indicando, ¿ya? Y tiene que tener como esa sensibilidad de cachar cómo va a responder estos pacientes. A veces uno no le achunta definitivamente. Yo he tenido pacientes que yo creo que ya van a tolerar el decirles o hablar de su peso y han salido corriendo del policlínico. Porque uno al comienzo, claro, trabaja con pesos ciegos y uno dice, ya en algún momento voy a tener que abrir el peso a este paciente, y uno cree que pueden estar preparados para enfrentarlo y resulta que no, y volvemos atrás.
Entonces hay que ir tratando de tener como esa sensibilidad a cómo toleran los cambios nutricionales que uno está proponiendo y también el tema del peso. Ahora, lo importante y que también lo trabajamos cuando se hospitalizan, que llegan además muy enlentecidas las pacientes, ¿cierto? Que hay que dar indicaciones súper como concretas y claras y precisas. Sí hay que ser claros en que el objetivo es que suban de peso, porque muchas veces como que creen que nosotros no queremos que suba, o sea, que uno como que o se sienten engañadas. Y yo creo que hay que ser súper honestos con los pacientes y decirles que obviamente el objetivo es que tienen que llegar a un peso saludable, que estamos buscando que se alimenten saludablemente y eso implica subir de peso, ¿ya? Porque eso es la realidad. Eso les puedo aportar. No sé si hay más dudas o... Sí, no, muchas gracias, Andrea. Yo creo que es súper importante lo que tú nos estás planteando. Yo quería como pedirle también a Mauricio, un poco a lo mejor ya viendo como en el estamento de los nutricionistas, cuál es el manejo. Yo entiendo que es un trabajo en equipo, ¿no? Pero por lo menos comentarle que la psiquiatría está en un proceso como de innovación, o la salud mental, ¿no? Para ser más amplio, de hablar de lo transdiagnóstico, lo transcultural, y eso justamente apunta a lo que tú planteabas, Mauricio, de personalizar. Entonces, si al momento del alta se le entrega una pauta al paciente que diga dieta para diabéticos, o qué sé yo, ¿me entiende? A lo mejor en pediatría lo tienen más ordenado, pero en el servicio de psiquiatría no sé si estamos tan claros en eso. Entonces un poquito también apuntando a eso y aprovechando que están también las colegas nutricionistas, como quizás poder aunar criterios en esta área. O sea, yo por lo menos en la parte de hospitalizado está Paula Beñaldo, que es la nutricionista que está encargada de entregar las pautas de alta de esa unidad. Yo no sé si ¿está por ahí, Paula? ¿Paula? Sí, ahí estoy. Ahí está. Sí, Hola. ella es la nutricionista encargada de la entrega de las pautas de alta en infanto juvenil. Desconozco si ella tiene alguna conexión con la parte de pediatría, si trabajan con las mismas pautas o no, pero por lo menos yo he No, ocupado un ambulatorio, ¿no? Ya. no, lo que pasa es que en las últimas hospitalizaciones de pacientes TCA lo ha manejado la doctora González y ella se comunica con los padres y le envía indicaciones por correo. Sí. Y en algunas, a ver, como en 2 ocasiones hemos entregado pautas de alimentación. Y claro, quitando ese tema de agrupar los alimentos, de dejar restricciones y que esté basado, y también dejándole una estructura de alimentación en cuanto a horario y como tener una idea en cantidad. Pero Paula, perdón que le interrumpa, pero ¿habrá posibilidad? Porque lo que pasa es que la doctora González o la doctora Gacitúa o incluso la doctora Caro no siempre tienen la disponibilidad, y hay alguna posibilidad de que ustedes, por ejemplo, como las altas son anticipadas, puedan hacer un trabajo, un proceso, digamos, que al momento del alta ya esté claro cuál va a ser en la pauta. No sé si me explico, es decir, que no sí, sea como improvisado en el último momento y que los criterios sean los mismos, porque no tendrían por qué claro, cambiar. sí, se avisa eso con anticipación. Ahora último lo avisan como con una semana. Entonces, en base a eso, la última pauta que entregué fue guiándome en eso y personalizada. Yo creo que aportando con eso, quizás lo que podemos intentar después de esta reunión es coordinar con la Paula, ya como vamos a ver el alta, y ya hemos conversado con la Paula, y un poco, ella también tiene clara un poco las indicaciones al alta, el trabajar una pauta individualizada previa al alta, y revisarla la semana previa a porque en general no cambia mucho tampoco la pauta en la última semana, porque ya tiene una pauta más o menos estable los pacientes. Entonces, lo que yo creo es que hay que poder trabajar en esa pauta, que la revisemos en conjunto
dársela al alta a la paciente. Yo creo que el tiempo da, en las hospitalizaciones en psiquiatría son largas, entonces nos da para las últimas semanas o 2 semanas poder trabajarla en conjunto, Paula, y eso yo estoy disponible porque no son tantas pacientes tampoco, siempre es 1 o 2. Claro. Y no se van, es raro que se vayan de alta todos juntos tampoco. No sé, de repente se van de 1 o de 2, pero no son tantos. O sea, siempre hay una dando vueltas, pero no es que Sí, sean muchas. Ya hemos claro. tenido hartas ahora. Entonces, quizás eso es lo que nos sugiere la Sandra y nos pide. Yo creo que es absolutamente posible que nos coordinemos en trabajar la pauta, chequear la junta y dar el visto bueno, y con eso que se vaya, digamos. ¿Ya? No sé, yo propongo eso, no sé si estáis de acuerdo, Paula, yo creo que es Sí. súper posible, digamos, factible. Sí, ¿Sí? de todas maneras. Súper. Bueno, muchas gracias, porque yo creo que también de poco nos vamos acercando a esta necesidad que es tener un programa especializado en trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, Nicole quiere también plantear una duda a propósito de su experiencia. Bueno, primero felicitar a Mauricio por habernos dado esta charla, viene de cerca la recomendación. Segundo, mi duda es que nos ha pasado varias veces, tanto para la psicoeducación o psicoterapia, no sé si para la doctora Gonzalo o para Mauricio, pero ¿qué pasa con los pacientes que estuvieron hospitalizados por anorexia y que después vienen a control ambulatorio, pero ya están con sobrepeso u obesidad? ¿Cómo lo manejamos de nivel psicoterapéutico o de psicoeducación para no restringirle alimentos, pero sin embargo tampoco están en un peso saludable, como para que no vuelvan a recaer? ¿Contesto? Sí, ya lo principal acá yo creo que, como les decía, el caso de los pacientes con obesidad es no recalcarles que han subido de peso. Lo ideal es poder ver por qué se causó este aumento de peso. Es poder identificar cuáles son los factores que llegaron a que el paciente pasara de un estado quizás de enflaquecido a sobrepeso, y poder tratar de manejarlos a nivel, obviamente como les decía, de forma integral, porque solo nutricionista no voy a poder, o sea, no va a poder lograr nada sin el apoyo del médico en este caso, o del psicólogo, del terapeuta. Muchas veces lo que pasa, igual que puede asociarse a un aumento de peso en estos pacientes, es el tratamiento farmacológico, que hay algunos medicamentos que son usados que quizás para la enfermedad de base puede que sea un trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno de personalidad, que se utilizan medicamentos que pueden aumentar la ansiedad, y que obviamente el paciente sigue con su tratamiento habitual en la casa, entonces al final está consumiendo una mayor cantidad o se está alimentando de una forma mayor, pero asociado a la ansiedad que puede causar estos medicamentos. Igual pasa con algunos pacientes al contrario, que llegan comiendo bien, y que hay algunos medicamentos que igual tienen efectos adversos, que es la anorexia, entonces igual hay que llevar un control del peso entre medio de los controles. Pero lo principal es la parte, o sea, como psicoterapia creo que es la parte de psicología, que no sé si habrá algún psicólogo pero ha conectado, pero lo principal en este caso es no apuntarlos como que han subido de peso, que están, o sea, como ¿cómo se dice? No castigarlos, sino que la idea es poder, como les decía, identificar cuál fue la causa de este aumento de peso. Si se está tomando los medicamentos, si la actividad física no ha sido lo suficiente, o en el caso de que hayas tenido un trastorno de la conducta alimentaria y se le suspendió la actividad física, quizás también fue una de las causas que luego de esto no se reinició, no se reactivó. Entonces, estar en la casa con los medicamentos, consumiendo la alimentación habitual, sin actividad física, con un control o una supervisión mucho más grande, entonces eso puede ser uno de los factores de riesgo igual de causas de que el paciente haya subido de peso. Pero lo principal es que si llega a la consulta un paciente que ha tenido antecedentes de trastorno de la conducta y ahora está con sobrepeso, lo ideal es mantenerlo bien. O sea, en mi caso yo lo sigo como un peso igual ciego, ya tuve la experiencia de no, de no decir el peso a los pacientes, a pesar de que ellos dicen estar preparados para escuchar el peso, dicen que no les importa, que se pesan en la casa, que tienen un control súper bueno en el hogar, pero al final ellos vienen tan dados a un resultado que ellos esperaban,
que muchas veces lo ideal es poder mantenerlos como con ese mismo tratamiento, como que fuera un TCA, pero ver la causa de la obesidad o del aumento de peso que tuvo en los controles. No sé si hay alguna otra duda. Bueno, yo creo que agradecerte, Mauricio, por este espacio. Ojalá podamos seguir avanzando en un trabajo coordinado, conjunto, tanto en el área de hospitalización como ambulatoria, donde tú nos estás apoyando. Esperamos seguir contando con ese apoyo. Y nada, agradecerte y decirte que estamos súper disponibles también para hacer un trabajo multidisciplinario. Que de pronto en el hospital, si bien es cierto, existen los espacios de reunión clínica, a veces la vorágine de la demanda asistencial nos coge y cuesta un poquito más, pero estamos de verdad como muy interesados como salud mental infanto-juvenil primero a lo mejor depender más de instancias más pediátricas en lo administrativo, y hacer un trabajo también más estrecho en la parte nutricional, considerando que además el alimento es el primer como medicamento para el organismo. Entonces, nada, solo agradecerte, la verdad. Sí, igual agradecerle a ustedes por la oportunidad y mencionarle igual al resto del equipo que si identifican algún tipo de paciente con algún tipo de factor o que requiere ustedes